Bueno, muy buenos días, estimada doctora Amanda Muñoz. Es un gusto tenerla acá. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a entrevistarla aquí en el Centro de Investigación e Innovación en Análisis de la Conducta. Entonces, pues para empezar, nos gustaría que se presentara entre nuestra audiencia, por favor. Bueno, gracias Diego por la invitación. Mi nombre es Amanda Muñoz, como tú lo dices. Soy doctora en psicología clínica de la Universidad de Nevada, Reno. Me gradué en el 2019 y desde ese año soy profesora en el departamento de psicología de la Universidad de los Andes. Después de terminar el doctorado me volví para Bogotá y bueno, ahí he estado trabajando. También mi trabajo ha sido principalmente en la psicoterapia analítica funcional, que es una forma de terapia que se enmarca dentro del análisis clínico de la conducta y pues tengo una certificación en ese tipo de terapia. Entonces, profesionalmente eso es lo que hago, eso es quien soy. Ok, súper, súper chévere. ¿Qué la motivó a convertirse en psicóloga y eventualmente en una investigadora y analista de la conducta? A mí siempre me fue una curiosidad entender por qué la gente se comportaba como lo hacía, ¿sí? Y especialmente como esa incoherencia entre lo que dicen que hacen y lo que hacen, terminan haciendo, para mí no era muy claro. Eh, Inicialmente, en un tiempo, quise ser médica porque creo que también quiere ayudar a la gente, pero finalmente también tengo que decir que para mí era importante tener tiempo, poder tener otras cosas en mi vida y encontré que la psicología podía responder a esa curiosidad de entender la conducta humana y también ayudar a otros. Entonces, pues terminé haciendo mi pregrado en la Universidad del Bosque, que tenía un modelo empírico analítico, y ahí conocí los modelos de condicionamiento operante, condicionamiento clásico, y me parecieron como que hicieron clic con mi forma de ver las cosas y me empezaron a dar como esas herramientas para entender la conducta de los organismos y pues finalmente eso resonaba con mis ideales. Aun cuando yo creo que hasta noveno semestre, octavo semestre, yo quería ser psicóloga del consumidor. Cuando empecé a ver clínica, eh, todo cambió para mí. Empecé como, bueno, esto me parece chévere, me gusta, y ahí empecé a trabajar y a hacer cosas hacia, hacia la clínica conductual, porque era la forma en que entendí que podía ver el mundo y explicarlo. Ok, súper, súper chévere. Uh -huh. Y en ese sentido, en su opinión, ¿qué tanto ha avanzado, digamos, el análisis de la conducta a nivel internacional y más aún acá en Latinoamérica? Yo creo que, bueno, es que también hay muchos mitos y sesgos alrededor del análisis de la conducta. Pues como movimiento en Estados Unidos es mucho más fuerte que yo creo que en otras partes del mundo, porque pues sus orígenes fueron allí, y pues eso hace que esté pues la, la conferencia o el organismo que es ABA internacional, que soporta muchos de los procesos, certificaciones, y creo que en algún momento eso empezó a tener algún toque con los movimientos de análisis de la conducta fuera de Estados Unidos. Eh, También, pues obviamente, pues Brasil ha sido un país con un montón de desarrollo en eso por su propia historia, por quienes fueron a montar los programas de análisis de la conducta allí. Muy similar a la rama al camino que llevó el análisis de la conducta en Estados Unidos, que pues está más en la rama experimental y en la rama del análisis conductual aplicado, pero menos en el análisis clínico de la conducta, que creo que es como es un mundo ahí entre la clínica y el análisis de la conducta. Eh, pero después de, no, yo no tengo bien las fechas, pero hace un par de años cuando ABA Internacional decidió no certificar fuera de Estados Unidos, eso ha sido un poco un debacle, creo yo, porque aquellos Claro. que quieren certificarse como analistas de la conducta, eh, pues no saben dónde, no saben cómo, no, sino los criterios para hacerlo, las instituciones que pueden apoyar ese tipo de certificación, los pasos en la educación, en el entrenamiento. Entonces, pues obviamente en ABA, cuando tú te certificas
como parte del Certified Board, creo que es una cosa así, Ujú. tienes que cumplir horas de práctica supervisada con un analista de la conducta. Yo creo que esa es una de las cosas que más dificultad va a tener si en algún momento algunos países quieren hacer eso, porque más allá de ver los cursos, más allá de ver clases que tengan que ver con análisis de la conducta, es cómo hacerlo bien. Así que yo sí creo que eso solamente se logra a través de la práctica y la retroalimentación del comportamiento. Entonces creo que, no sé, yo creo que en este momento es como Estados Unidos tiene como esa forma de ver el análisis de la conducta, está mucho en los nichos del análisis conductual aplicado, pero no sé qué tanto se vaya a desarrollar en otros países con todos estos puntos como en contra. Ok. Sí, claro. Ha sido una situación bastante compleja en los últimos años en ese aspecto. Bueno, Sí, y en ese sentido también, ¿qué considera que serían los mayores avances del análisis de la conducta a nivel ya específico de la psicología clínica en estos últimos años? yo creo que en los últimos años, podría decirse que en los últimos 5 años ha habido más apertura hacia hablar de psicología clínica y del análisis clínico conductual eh, que antes. ¿Sí? Había, yo creo que uno de los grandes resquemores o sí como sentido de no poder hacerlo está en no, vuelvo y digo, esto es un movimiento que nace en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos los parámetros de competencia son diferentes al resto del mundo. Entonces, Estados Unidos está claramente diferenciado un analista de la conducta de un psicólogo clínico. Mm, Entonces, es una competencia diferente. En Colombia, por ejemplo, nosotros, la psicología implica también el análisis de la conducta. sí. No, la competencia, no hay un problema de competencia. ¿Sí? Si yo voy a hacer, si yo tengo mi entrenamiento en análisis de la conducta y voy a hacer terapia de familia, no hay problema, porque usted es psicólogo de base. ¿Sí? En Estados Unidos, usted es analista de la conducta y si va a ir a hacer terapia, hay un problema porque usted no es psicólogo de base. ¿Sí? Entonces, eso creo que ha tenido como que a los norteamericanos les ha generado mucho ruido, pero en los últimos años los psicólogos clínicos también han dicho, pero en otros, algunos, ¿sí? Que tenemos el entrenamiento en análisis clínico, en análisis pues, de la conducta, tenemos la competencia para hacer las dos cosas. ¿Sí? Y cada vez más, por ejemplo, hay psicólogos clínicos haciendo también su certificación como analistas de la conducta para poder lograr eh, entender y explicar, porque hay un gran hueco en la psicología clínica y es explicar por qué los procedimientos que hacemos funcionan. Y eso solamente lo podemos explicar en investigación translacional, trayendo pues lo experimental a la clínica, lo clínico modelándolo en lo experimental. Entonces creo que cada vez más hay apertura, más también porque el análisis de la conducta se ha abierto cada vez más a, a, la, a fenómenos propios de humanos altamente verbales, que antes no. ¿Sí? Entonces, cada vez más hay más apertura a hablar, por ejemplo, de teoría de marcos relacionales abiertamente, sin que sea como un nicho chiquito que solamente algunos exploraban. Entonces, cada vez hay más uso de tecnología, como por ejemplo de ACT o de FAP, o incluso de DBT, que son tecnología clínica, dentro del campo del análisis de la conducta para trabajar o con personas con déficits o dificultades en su desarrollo, o con padres y familias, que también era otra cosa difícil para muchos analistas de la conducta, porque era como, yo tengo el programa, sé que voy a hacer esto para que su hijo, por ejemplo, deje de autolesionarse, pero los papás no se involucraban. Entonces entraban como en este ciclo tonto de, es que el papá no colabora, entonces el papá no colabora, entonces no hay terapia. Cuando pues también es entender que el papá está pasando por unas cosas particulares que les hace muy difícil involucrarse en eso. Entonces, creo que cada vez más hay apertura porque esa tecnología de la clínica basada en los principios del análisis de la conducta puede aplicarse perfectamente para trabajar en los ámbitos que los analistas de conducta tradicionalmente trabajaban. Sí, creo que hay como un movimiento interesante.
Ok, entonces en ese sentido, por ejemplo, yo podría pensar que se pueden utilizar procedimientos propios del análisis conductual aplicado en la psicología clínica, o sea, digamos, más allá, digamos, por ejemplo, de cuando yo abordo problemas de trastorno del espectro autista. Pues es que los procedimientos del análisis de la conducta se basan en los principios del análisis de la conducta. Las leyes de la conducta son las leyes donde sea. O sea, es que Ujú, esto eh, no es una cosa. De hecho, uno de los problemas de psicología clínica es que nosotros redundamos en un montón de técnicas que parecen estar explicadas por lo mismo. Entonces, ujú, procedimentalmente y por principio, muchas de esas estrategias son explicadas a través de los principios del análisis de la conducta. ¿Sí? No, ujú, no es, de nuevo, no es que sean cosas diferentes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo estar pensando en que estoy haciendo un procedimiento de regulación emocional tipo DBT. Le estoy enseñando a alguien a regular su emoción. Pero cuando uno ve el procedimiento, lo que hace uno es pura estrategia de discriminación. Entonces, yo le digo a la persona, eh, ¿qué estás experimentando en este momento? Pues no, un dolor en el pecho, ganas de salir corriendo, agitación. Y entonces le digo, ok, eso se parece a algo que se llama miedo. ¿Sí? Entonces hago como una relación de discriminación entre la situación esta que tú describes fisiológicamente tiene un tacto que lo vamos a llamar miedo, y así la persona empieza a discriminar su propia eh, conducta. Entonces, en últimas, es los dos mismos principios conductuales, solo que ujú. los explican con unos constructos o con otras estrategias diferentes, pero los principios funcionan, no importa qué, no importa quién. ¿Sí? Eso, pues lo veo así yo como un analista clínica de la conducta cuando me traen como términos raros y dices, pero bueno, al final esto es discriminación, al final esto es reforzar, al final, sí, el principio es lo que importa. Ok, excelente. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo ya estoy trabajando con psicólogos clínicos en formación, ¿qué tan difícil, digamos, resulta extrapolar y aplicar, digamos, esos conocimientos de principios de aprendizaje, leyes de aprendizaje, todo esto, digamos, pues en eso que llamamos terapias basadas en evidencia, tanto en el pregrado como en el posgrado ya a nivel clínico? Cuando dices eso, no capturo bien, o sea, ¿qué tan difícil es qué? Digamos, por ejemplo, a uno le enseñan en el pregrado, ¿no? Que está el condicionamiento respondiente, que de ahí deriva el condicionamiento de segundo orden, que existen los procedimientos de reforzamiento diferencial, que alternativo, que de conductas incompatibles, etcétera. Y lo que, digamos, en mi experiencia he notado, y otros colegas también les he escuchado lo mismo, es que a la mayoría de psicólogos se alejan, digamos, de esta lógica un poco porque les cuesta bastante extrapolar ese conocimiento, digamos, al mundo real, sacarlo, por ejemplo, de la caja de Skinner a un consultorio clínico, por ejemplo. Yo creo que yo de aprendizaje, por ejemplo, en Ujú, la universidad. Eh, y yo tengo que confesar que yo aprendí mucho así, de mis principios en aprendizaje, lo aprendí en pregrado, y mi profesora era clínica también. Y creo que se lo debo, en gran parte debo su estilo de enseñanza sobre los principios de aprendizaje a ella, también está en nosotros como docentes cómo enseñamos que los principios funcionan. Si les enseñamos que eso solamente funciona en la caja de Skinner, pues los estudiantes no van a poder saber eso para qué me sirve en una organización, en el contexto social, en las parejas, en la psicología de la salud. ¿Sí? Yo creo que, obviamente, muchos dicen, pues esto no es una receta, no es como que lo que pasa con la rata pasa con el humano. Claro, lo sabemos, ¿sí? La investigación muestra que hay diferencias en programas de reforzamiento, ¿sí? En delayed scanning con las personas, con los humanos versus los organismos humanos, pero el principio funciona en general. O sea, hay cosas que cambian, pero o sea, en general funciona, y se puede explicar por qué cuando hay cosas verbales ya no funciona de la misma manera. Pero cuando nos enseñan solamente que es que vamos a meter un programa de reforzamiento, y el programa de reforzamiento funciona de acuerdo a la forma en que se entrega el pellet en la caja de Skinner, y no extrapolamos eso mira, por ejemplo, un reforzamiento variable funciona cuando usted está jugando con una máquina
de tragamonedas. Lo mismo, por eso es que la persona se acelera y sigue dándole y mete más monedas porque pues está en un programa de reforzamiento variable. A ver, hasta, ¿sí? Ujú. No hay predicción, no hay control. Entonces, sigue ahí. Cuando yo traigo esos ejemplos, se los pongo a las personas, los estudiantes, así también funcionamos los humanos, es mucho más fácil extrapolar esos principios a nuestra conducta. Entonces, yo siempre he escuchado eso también, o sea, esto que me acabas de decir no es nuevo para mí y no es nuevo para mí ni siquiera aquí en Colombia, en Estados Unidos también, por ejemplo, mucho de lo que decían hace unos años era, no, es que enseñar análisis funcional a un clínico es muy difícil, hablarles de análisis funcional, un clínico no quiere saber de eso. Y yo lo que he encontrado con los últimos años es que, o sea, a mí incluso me llaman algunas personas, los países, venga, de un curso de análisis funcional. Y la gente, los clínicos quieren saber de análisis funcional. Pero no podemos decirle a un clínico, eso es muy difícil, usted no lo va a entender. No, de hecho muchos lo quieren saber porque encuentran en esas tecnologías cosas para poder entender el por qué hacen y ser más parsimoniosos. Un clínico quiere ser parsimonioso. Ujú. Un clínico quiere tener herramientas que le ayuden a solucionar cosas rápido. ¿Sí? Si vamos a los principios, pues va a ser más rápido que toda esta parafernalia a veces de un montón de educación y de explicación y esto debería funcionar hacia un cliente y el cliente no cambiando, ¿sí? Más bien, haga, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que cambie? Entonces, no sé, yo creo que es una cosa de cómo enseñamos los Ujú. principios, cómo enseñamos las estrategias y no de el que es enseñado como tener torpeza, no tener la habilidad para hacerlo. Yo quiero pensar eso porque es lo que hago todos los días de mi vida y lo hago con personas de pregrado, lo hago con personas ya en posgrado o con personas de la clínica común y corriente que quieren saber sobre eso. Entonces, no sé, para mí, creo que para mí nunca fue muy difícil, entonces creo que por eso tengo fe que para la gente no lo es, porque para mí fue como, ay, esto explica, ¿sí? Claro. Y es súper parsimonioso también, entonces, Ujú. no sé, no lo encuentro tan difícil, pero no sé, yo creo Oh. que soy un bicho raro que hace, que llega a esa. No, 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 pero súper, súper chévere. Ojalá muchos más colegas lograran esa facilidad, ese aspecto. Sí. Bueno, aprovechando su experticia, digamos ya en algo ya más específico que es la psicoterapia analítica funcional, me gustaría preguntar es, desde hace varios años yo le he escuchado a varias personas, varios colegas, diciendo que el análisis conductual aplicado y la psicoterapia analítico funcional son exactamente lo mismo. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, si eso es cierto o hasta qué punto de pronto es cierto o si es falso y por qué. Funcionan bajo los mismos principios y bajo los mismos procedimientos. Entonces, sí, yo creo que hay una cosa en terapia que en cualquier tipo de terapia que hace la diferencia entre los diferentes modelos y es la perspectiva desde la que te paras como clínico. Entonces lo puedo decir con la psicoterapia analítica funcional, tú te paras con la presunción de todo lo interpersonal que pase en sesión, puede estar, está en función o está dentro de la misma clase funcional de lo que sucede interpersonalmente afuera. Entonces, utilizas análisis funcional para identificar las funciones, sí, similar a lo que haces en análisis de la conducta. Eh, ¿Utilizas procedimientos de reforzamiento diferencial y reforzamiento positivo para generar cambios? Sí, también. ¿Utilizas claves verbales para generar discriminación? También. ¿Sí? Entonces, claro, porque es que utilizamos los mismos procedimientos. Ujú. Pero la forma en que te paras a hacer terapia es otra cosa, porque mientras, por ejemplo, el análisis conductual aplicado, tú tienes que educar mucho al papá de venga, cómo se hacen los procedimientos, de estar ahí con el niño, por el mismo proceso de desarrollo, ¿sí? Tener que ser hacer múltiples rehearsals hasta que gana alguito de conducta y luego otra, ¿sí? En cambio, el análisis, pues en la psicoterapia analítica funcional, estás enfocado en lo interpersonal y estás moldeando y reforzando, pero no necesitas tantos ensayos, por un lado, y por el otro, los reforzadores, por ejemplo, que utilizas. ¿Sí? En análisis conductual aplicado utilizas
dependiendo de la conducta, pero puedes empezar a utilizar reforzadores arbitrarios para instaurar la conducta y luego te mueves a reforzadores más naturales. En FAB, tú paras de que necesitas mucho reforzador social natural, de entrada. ¿Sí? No hay mucho artificial, o sea, no te das sí, no te puedes dar la ventaja de utilizar, no sé, no me pagues hoy si vienes a terapia, entonces, no, eso no puedes hacer porque eso es artificial. Así no funciona el mundo. Entonces, mucho de lo que hace uno es con su propia conducta. Que un analista de la conducta generalmente no se para a decir, venga, yo cómo influyo en el papá cuando le digo que usted señor, usted no está colaborando. Eso, de hecho, el año pasado estuvimos con mi esposo haciendo un workshop en Calaba, utilizando estrategias de FAB para analistas de la conducta, y mucho de eso es como, venga, reflexiones, observe su propia conducta, cómo usted interactúa cuando hay estrés, cuando la gente no hace lo que usted necesita o quiere. ¿Sí? Entonces, eso no lo hace mucho un analista de la conducta. Para un terapeuta FAB eso es esencial. Si tú no sabes cuáles son tus repertorios interpersonales, qué es reforzante en lo que tú haces, qué es aversivo de lo que tú haces, pues no va a funcionar FAB porque no vas a tener con qué reforzar en la sesión el repertorio interpersonal objetivo del cliente. Entonces, los procedimientos, claro, son los mismos. Es como si yo me paro a ver ACT, DBT, o sea, todos tienen los mismos, todos tienen procedimientos conductuales. O sea, yo puedo analizar eso en términos de procedimientos conductuales. Pero la forma en que aquí las formas son importantes, algo de las topografías son importantes, el tipo de reforzadores que utilizas. O sea, cambia el estilo, cambia el objeto de estudio. ¿Sí? Mi objeto de estudio con variable dependiente en FAB es el repertorio interpersonal del cliente. En el análisis de la conducta aplicado, puede ser una habilidad particular de lenguaje, de comprensión, de comunicación. Bueno, cambia la variable dependiente, aunque las variables independientes sean funcionalmente las mismas, aunque con las formas puede cambiar. Entonces, claro, pues son de la misma ciencia, están cubiertos por lo mismo, no son los mismos. O sea, implica que tú, para ti, hacer FAB o para hacer DBT o para hacer AC, tienes que entrenarte en hacerlo, porque eso también en términos de estilo, de cómo te sientas con alguien, va a cambiar. Ok. Bueno, hay un par de cosas que yo realmente no tenía idea, pero muchísimas gracias por la aclaración. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de cambio conductual que se genera a partir de esta psicoterapia? Pues es el mismo, o sea, teóricamente es el mismo, es el reforzamiento contingente. Sí, y yo creo que en todas las terapias, lo mismo, o sea, en ACT, en DBT, en activación conductual, porque lo que tú quieres es que la conducta del organismo, del individuo, entre en control de las contingencias naturales. ¿Sí? Ahora, hemos tratado de hacer investigación que más de orden translacional, que permita crear ese puente entre lo básico y lo aplicado. Entonces, medir ese mecanismo en la interacción como tal, porque pues claro, teóricamente digo, no, pues claro, el terapeuta está proveyendo reforzamiento positivo, entonces eso sé que cambia. Pero sí es eso, entonces toca medirlo, y para eso pues toca hacer análisis secuenciales de la conducta y ver que, muy como si uno estuviera haciendo un análisis descriptivo funcional. Entonces, conducta del terapeuta, conducta del cliente, conducta del terapeuta, conducta del cliente, y ver si ese intercambio continuo, contingente, pues es el que genera el cambio como producto o no. Entonces hay que hacer cosas que nosotros llamamos codificación. Hay otra cosa que después de la codificación uno hace un lag sequential analysis para saber las relaciones de interdependencia en la conducta. Es como la metodología, pero es una metodología costosa, no es algo que se haga generalmente, especialmente en FAB, porque en FAB, por su naturaleza, porque quizá la terapia más cercana a los análisis de la conducta es FAB y es la activación conductual. Entonces también FAB por su cercanía a la... Ay, un gatico. Su cercanía a la que
al análisis de la conducta, pues busca ver ese intercambio en la secuencia, como lo haría uno con la paloma en la caja de Skinner, ¿no? Saber qué tanto al palanquear ocurre Ujú. ocurre el pellet y el pellet pues qué tanto fortalece la conducta. Entonces, Ujú. pero eso se puede hacer en una caja de Skinner fácil, o sea, tú pones a picotear y está, ¿sí? Y empieza a hacer el conteo, pero eso no se puede hacer tan fácil en una consulta, ¿sí? Porque tienes que tener, Sí, ¿sí? Entonces totalmente. tú tienes que tener a alguien entrenado que sepa que es una conducta clínicamente relevante y que sepa que es un reforzador y entonces empezar a darle código. El terapeuta dijo que es un reforzador, el terapeuta dijo, oye, esto es un estímulo discriminativo, el cliente dijo, Z, esto es una conducta clínicamente relevante. Entonces todo eso es costoso. Entrenar a alguien, codificar, transcribir, codificar, analizar. Entonces, por eso mucha investigación en esa área está en retraso. Ok. Entonces, hay investigación en psicología pues, clínica en general, hay tres tipos de factores explicativos, los mediadores, los moderadores y los mecanismos de cambio. Hay más investigación en mediadores y en moderadores porque se basan en modelos correlacionales, en modelos pues, Ujú. de regresión múltiple y lo haces en grupo. Pero pues el costo de ese tipo de modelos es que termina confiando en que entre que hay un pretest y un posttest ocurre un mecanismo de cambio, que yo lo voy a llamar, digamos, en AC lo llama flexibilidad psicológica. Entonces hacen un pretest con flexibilidad psicológica, hacen otro pretest con flexibilidad psicológica, sacan una media y ven si esa media de esos dos, si lo llaman o un gain score, un total de ganancia, y ven si ese total de ganancia cambió Ujú. del pre al post, y que a través de esa fórmula matemática terminan diciendo, ay, sí, ese es un mediador. Pero eso pues deja muchas preguntas de qué pasa en el medio, qué pasa en las sesiones, que es donde debe estar el mecanismo de cambio. Pero para investigar mecanismo de cambio tengo que hacer ese trabajo engorroso de enseñarle a la gente a codificar y codificar sesiones. Entonces, Claro, si tú vas a la literatura en mecanismos de cambio, o sea, estamos muy atrasados en eso, porque implica investigación translacional. claro. Entonces, se han hecho cosas, de nuevo, teóricamente es el reforzamiento positivo, pero Pero empíricamente aún hay mucho por hacer para poder ver si realmente sí, actúa de esa manera. claro, va mucho más allá, sobre todo digamos con nuevas teorías recientes en ese sentido, como por ejemplo las teorías de recaída y demás, me Uh imagino -huh. yo. Ok, bueno, y teniendo en cuenta, digamos, el escaso control que uno como clínico puede tener de contextos alternativos a la terapia o al consultorio del cliente, ¿qué tan difícil, digamos, se considera la modificación y control de los procesos de discriminación y generalización de esas conductas clínicamente relevantes desde la FAP? eh, hay varias cosas y ahí está el lenguaje, ¿no? Que se empieza. Ujú. ¿Sí? Eh, nosotros partimos de que la clase funcional interpersonal en sesiones similar afuera porque hemos hecho un análisis funcional afuera antes de empezar a intervenir adentro. Ujú. Entonces, yo no empiezo como la primera sesión, tú me dices, hola, eso es una CCR1, el hola no, está como evitando, no es una cosa interpretativa, no puedes, Ujú. porque cuando se vuelve interpretativo rompes Sí. con los principios analíticos, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que uno hace en FAB es las primeras sesiones las dedicas a recoger información afuera, muy análisis funcional indirecto, Ujú. mucha conducta afuera y empiezas a hacer también unos análisis funcionales descriptivos adentro. Entonces, aquí afuera parece ser que tiene dificultades con las personas para decir lo que necesita y cuando las personas le piden que diga lo que necesita, cambia de tema, no habla. Mira, yo cuando le he pedido al cliente que diga qué quiere, cómo ha reaccionado acá en la sesión, y empiezo por eso es que es importante grabar las sesiones terapéuticas para el clínico o el investigador para poder volver sobre la sesión y ver qué es lo clínicamente relevante. Entonces ahí uno empieza a identificar, ok, esta clase funcional de evitación a la asertividad, a las situaciones de asertividad, está funcionando aquí como. Entonces ese es el proceso analítico que uno hace.
Y ya con eso, entonces ya tú dices, o sea, esto es parte de la misma clase funcional. Yo sé que es un presunto que hacemos, pero o sea, en general uno dice, bueno, si pasa afuera, esto está pasando adentro, probablemente hace parte de la misma clase funcional. Y si hace parte de la misma clase funcional, si yo cambio topografías, en términos de si yo cambio el repertorio de la persona o cambio la forma en que el ambiente provee o contexto o reforzadores, seguramente eso va a cambiar la clase funcional también afuera. Ese es el principio sobre el que uno juega. Ok. ¿Sí? Claro, hay gente que tiene ambientes que son súper áridos y que no va a haber nada de reforzamiento, y entonces lo que uno también tiene que enseñar es que vamos a entrenar este repertorio aquí discriminando. ¿Qué hago yo que no pasa afuera? No, afuera es que todos son unos patanes, ok. Entonces, claramente, esto que hacemos acá no va a funcionar con ese ambiente, pero entonces vamos a buscar otros ambientes donde facilitar esa generalización. ¿Sí? Entonces, es todo un interjuego entre lo que pasa afuera y adentro, pero las sesiones básicamente en FAP son sobre nosotros dos, no es sobre lo de afuera. Ok. Porque yo tengo que partir que tengo 50 minutos Claro. de tus 24/7 para generar un cambio en un repertorio que seguramente está mantenido por muchas cosas. Entonces, todo lo que pasa aquí adentro es sobre lo que pasa entre nosotros, sobre yo evocando cómo me siento contigo también, como terapeuta, reforzando tus avances de manera natural, para que al ser de manera natural, pues sea más fácil que caiga en contingencias naturales afuera. Entonces, ahí, por ejemplo, también una cosa que tiene que tener en cuenta el terapeuta FAP y que es de mucho cuidado es no generar una situación o una interacción que no va a suceder afuera. ¿Sí? Entonces, no sé, mi cliente me dice con problemas de fertilidad, no, ¿sabes qué quiero? Oye, Amanda, quisiera que habláramos de lo que está pasando con mi mujer. Y yo decirle, esto es lo más maravilloso que me has dicho en la vida, nunca hubiese pensado que tú hubieras sido capaz de esto. Es tan gratificante, claro, cuéntame, nadie en la vida le va a decir, menos la mujer de uno o el esposo de uno, cuando está peleado, a decir, ven, cuéntame, gracias por decirlo, ¿sí? Entonces el terapeuta tiene Claro. que ser de mucho cuidado porque el reforzador no tiene que salirse o desbordarse de lo que puede encontrar. Ahora, uno no va a ser invalidante como lo es afuera la gente, ¿no? Uno necesita ser casi que generar las contingencias más saludables posibles. Es un ambiente saludable podría actuar de esta manera. Yo voy a actuar de esa manera para que tú puedas identificar y asimismo pues discriminar dónde, cuándo, con quién podrías actuar de esa manera. Entonces, es más o menos, ese es el juego que estamos siempre haciendo en FAP. Ok. Ok, Uh-huh. súper interesante. Bueno, y hay un par de cosas nuevas que yo he estado viendo, digamos, de FAB, que es, por ejemplo, el uso de el Ecological Momentary Assessment, o la evaluación ecológica del momento. Eh, su merced podría explicarnos qué es y qué utilidad tiene en la clínica conductual. La evaluación ecológica momentánea lo que es una metodología observacional y es una metodología que se enmarca dentro de lo que llamamos los estudios intensivos longitudinales. Es investigación así, continua sobre un repertorio y es longitudinal porque le permite a uno tener como un amplio espectro de lo que pasa, no solamente cortes, que es lo que pasa cuando es un pre, un post, eh, sino estás observando continuamente. Y continuamente fuera del ambiente clínico, o del ambiente, o no solamente es investigación clínica, del ambiente de investigación. Entonces lo que haces es recoger, hay diferentes cosas que puedes hacer. Puedes hacer eh, evaluaciones programadas de contingentes a un estímulo. Entonces me vas a reportar, yo te voy a mandar una notificación a las 3, a las 6 y a las 9 de la noche. ¿Sí? Y tú me vas a indicar ahí la conducta que yo quiera, no sé, número de peleas que tuviste al día. Y hasta el momento, ¿cuántas peleas ha tenido? Desde la última vez que le pregunté, ¿cuántas veces? ¿Sí? Y entonces vas a ver de manera continua todos los días qué tantas dificultades o peleas tiene esta persona. ¿Sí? Entonces eso me permite capturar eh, esos huecos que hay en la evaluación entre un día para otro. ¿Sí? Y disminuye los sesgos de memoria, por ejemplo, porque le estoy preguntando casi que en lo que sucede
el momento que sucede, que me dé la conducta. Entonces, ese es como el contingente de un evento, pero también puede estar contingente de un estímulo, pero puede estar el contingente de un evento. Entonces yo le digo a la persona, cada vez que tengo una pelea, por favor, regístreme, entre a la aplicación y me registra qué pasó. ¿Sí? Entonces la persona me va a indicar, va a haber un poco más de cercanía, pues cada vez que pase, pues me lo va a dar. Y esto me va a permitir, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo en su momento, por ejemplo, ver si hay variables extrañas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber si lo que está siendo definitivo en terapia en FAB es lo que pasa en sesión o lo que pasa afuera, yo puedo preguntar una vez al día. ¿En el día ha tenido alguna conversación sobre eh, su manejo de necesidades con otros? Sí. Ok, ¿le han dado consejos? Sí. ¿Lo ha seguido? Sí. Entonces, bueno, entonces uno empieza a ver si hay sesgos de eso afuera, si eso es algo para importante para mí. O si a mí lo que me interesa es que generalice, entonces yo lo que voy a preguntar es, en el día, puedo hacer un estudio diario, y es al final del día le pregunto, le mando un mensaje, le digo, cuénteme hoy cuántas relaciones cercanas tuvo, cuántas veces habló de las necesidades suyas, cuántas, ¿sí? Entonces, esa evaluación psicológica momentánea me captura toda esa conducta en el diario vivir de los individuos que pueda ser de ayuda para mí y para entender la investigación y la generalización. Entonces, esa combinación puede ser bien interesante, porque además pues yo puedo controlar por variables extrañas, puedo ver, no sé, por ejemplo, algo que a mí se me ocurre medir es que le digo, en el día, ¿tuviste algún tipo de acercamiento? Sí, con alguien que consideraste cercano, sí. ¿Cómo reacciona la persona? Y entonces eso me permite ver si hay reforzadores andando afuera. Entonces, Ok. eso es bien chévere la evaluación ecológica momentánea y te permite, pues uso modelos también de que llamamos multinivel, de regresión multinivel, que me permite ver cambios entre personas e intrapersonas, que captura mucho más la variabilidad, porque una de las grandes críticas a la investigación en clínica y en general, la investigación general, es que está centrado en el hombre promedio, en la persona típica, Ujú. y abandona todo lo que pasa a nivel de variabilidad individual. Y en la variabilidad individual hay muchos procesos explicativos que se están ignorando. Entonces, el análisis multinivel sí me da lo que pasa con el hombre promedio, es típico. ¿Sí? Entonces, típicamente las personas en este estudio, cuando había gente que los apoyaba, entonces hacían más conducta de necesidades. Pero también me puede decir que los días porque si yo lo mido en medidas de días, los días que las personas decían lo que necesitaban, esos días los otros eran mucho más responsivos, les mostraban mucho más interés. Entonces me deja ver qué pasa con el individuo y ya saltamos ese hueco tan grande que hay en la investigación sobre qué pasa al interior. Ok, no, excelente, excelente. Yo solo conocía el Ecological Momentary Assessment con trabajo de adictos a sustancias, especial con cigarrillo. Entonces, me pareció súper interesante esto ahora, acá a este nivel. Claro, porque finalmente, pues lo que te dicen en la pues, investigación en adicciones es, vea qué variables en el día o en la Ujú. semana, no sé, dependiendo de la unidad de medida que utilices en el día, están prediciendo que usted haga consuma menos o consuma más. Poco es lo mismo, ¿sí? ¿Qué variables en el día me están diciendo que usted es más hábil en decir lo que el cliente quiere o no? ¿Sí? Entonces, Sí, funciona lo mismo, la metodología funciona más o menos lo mismo. listo, ok. Bueno, y ya más o menos como para terminar, yo recientemente vi que usted es la investigadora principal de un proyecto que ganó el ACBS Research Development Grant de 2021-2022. No sé si quiera pues contarle a nuestra audiencia de qué trata ese proyecto y para que la conozcan un poco más. Sí, claro. De hecho, utilizamos una metodología de Ecological Momentary Assessment Ujú. y lo hacemos con pacientes en rehabilitación cardíaca. Entonces queríamos ver qué variables podrían influir o pues sí, pueden influir sobre la adherencia de estas personas a las recomendaciones que se le dan en alimentos, en actividad física y en toma de medicamentos.
y escogimos como variables predictoras con el involucramiento en conductas guiadas a valores y la interacción en ambientes sociales, nosotros llamamos de apoyo, pero pues son reforzantes positivamente, por así decirlo. Ujú. O, y, que, y si la conexión social, esa como percepción de sentir que perteneces, también influye en eh, tu adherencia al tratamiento de rehabilitación cardíaca. Hasta el momento estamos terminando todavía de recoger datos, pero hasta el momento lo que hemos encontrado con el pilotaje es que, por ejemplo, las personas que tenían mayor, esos días, de hecho, en la parte del nivel 1, ¿sí? Como en la Ujú. variabilidad individual, encontramos que las personas en los días que se involucraban más en valores, esos días tenían más actividad física y comían mejor. Y también las personas que se sentían más cercanas a otros y que recibían de los otros mayor apoyo, que lo llamamos como alta positividad y baja negatividad en la interacción, esos días esas personas también comían mejor. Entonces es bien interesante porque, claro, la literatura lo que habla es, por lo menos en conexión social, lo que habla es que la comunidad pues ayuda a que tú sientas que perteneces, a que tú eres importante y muchos rituales de comida están alrededor de lo social. Entonces, Ok. esa es o sea, ¿por qué nos da esto? Es porque, claro, de hecho, hay otra investigación en Estados Unidos con un montón de gente que encontraba que las personas más sociales tendían a tener más, a subir de peso, ¿sí? Ok. Y es porque, claro, comen más con los otros. Claro. Pero en este caso, y pues porque así es la comida que quiere uno salir a comer con los amigos, por así decirlo. Ujú. Claro, pero en este caso tenemos personas con una condición cardíaca que seguramente con quien conviven saben la recomendación. Y si yo me siento conectado a esa persona, siento que estoy cercana y siento que esa persona me apoya, entonces va a tener mejores patrones de comida. Entonces, la socialización no es un problema, es un problema cuando no es claro por qué socializamos. Pero en este caso, la socialización ayuda a que las personas tengan mejores hábitos saludables también. Entonces, y una socialización positiva, ¿no? Que yo me sienta altamente estimado y con poca reactividad negativa. Entonces, pues eso fue interesante. Estamos de hecho escribiendo ya el artículo y estamos terminando de recoger datos ya con más población. A ver cómo nos Excelente. va. Suena súper interesante. Ojalá podamos leerlo muy, muy pronto. Sí, claro que sí. Listo. ¿Alguna recomendación final, digamos, para estudiantes de análisis de la conducta o analistas de la conducta que deseen especializarse como clínicos? Eh, yo creo que entender los principios por encima de cualquier cosa. O sea, si uno entiende el principio, si uno entiende por qué funciona, va a ser fácil entender las estrategias, hacer elecciones clínicas con claridad, ¿sí? Porque si yo sé que esto mantiene X, Y, Z, entonces voy a decir, bueno, esta estrategia está hacia este mantenedor, entonces va a ser es lo mejor que puedo hacer. Tener muy claros los principios por encima de cualquier cosa, porque las estrategias, decía el profesor mío, yo no tengo problema con el eclecticismo técnico, no tengo problema con el eclecticismo teórico. eh, Sí, o sea, revolver Claro. palas con manzana no, pero la técnica se puede explicar, si la técnica es susceptible de ser explicada bajo los principios del análisis de la conducta y ser susceptible de ser probada y falseada, pues no importa. Pero el problema es que usted no tenga un modelo teórico y tecnológico, un modelo teórico claro con qué explicar. Entonces, creo que eso es importante. La clínica no difiere mucho el análisis de la conducta, solo que las personas, las poblaciones, los problemas pueden ser diferentes y eso pues también exige que uno tenga un repertorio diferente para poder ajustarse. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctora Amanda, por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Ha sido un placer tenerla acá y pues interactuar y conocer un poquito más tanto de su trabajo como de la psicoterapia analítico funcional.
Muchísimas Vale. gracias. Bueno, Diego, que Bueno, estés bien. listo, hasta luego, gracias. Cuídate, chao.